Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Buen balance para la compañía ISA. Durante el primer trimestre de este año, la empresa colombiana vio crecer sus utilidades en más de un 7%. Sus inversiones llegaron a casi $1 billón. El presidente del grupo ISA nos acompaña para analizar estos resultados. Los pedidos de Cotelco al gobierno nacional. El sector hotelero sigue siendo de los más afectados por la pandemia. El vocero de este sector nos habla hoy de las alternativas expuestas al gobierno para evitar despidos masivos y salir adelante en medio de la crisis económica. Temor por crisis social en el continente. Organismos como la CEPAL y Naciones Unidas estiman que 30 millones de personas más pueden caer en la pobreza este año. Piden a los gobiernos trabajar más para evitar una explosión de nuevas protestas sociales. Y comenzamos con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien hizo ante la Comisión Tercera del Senado un llamado a ahorrar agua en los embalses del país debido a los riesgos de caer eventualmente en racionamientos de energía ante el fuerte verano pronosticado por el IDEAM. La ministra no descartó intervenir el sector eléctrico si se hace caso omiso a esta advertencia. Veamos. Es que los embalses están en un nivel en el nivel más bajo que hemos observado en los últimos 20 años para estar en un 10 de mayo. No tenemos un riesgo de desabastecimiento de energía ahorita. Ahorren agua porque junio y julio va a ser un periodo muy seco. Si los embalses están muy bajitos, eso nos pondría en un riesgo de racionamiento en el verano 2021 y que vemos con mucha preocupación que si no se empieza a ahorrar agua desde ya, va a ser necesario intervenir el mercado porque nosotros tenemos que asegurar que haya electricidad para todo el mundo hoy y en el verano del 2021. Los embalses útiles para la generación de energía están un poquitico por encima del 30% en este momento. Y a propósito del sector eléctrico, la compañía Interconexión Eléctrica ISA reveló los estados financieros del primer trimestre de este año, como están haciendo todas las empresas por estos días. La compañía tuvo un incremento del 14% en sus ingresos y saludamos para hablar de este tema a esta hora al doctor Bernardo Vargas. Él es el presidente del grupo ISA. Doctor Vargas, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Víctor. Doctor Vargas, siempre hablamos de Ecopetrol, el país conoce más a Ecopetrol, pero ¿por qué no nos cuenta un poco más de detalles? ¿Qué es ISA? ¿En cuáles negocios participa? ¿Cuánta gente trabaja ahí? ¿Cuánta plata le entrega al gobierno nacional? ¿En cuáles países tiene operaciones? ISA es una compañía multinacional, posiblemente la más multinacional entre las empresas colombianas, en 3 negocios fundamentales, que son el transporte de energía eléctrica de alta tensión, en donde somos los mayores transportadores en Colombia, Perú y en Brasil, y en Chile somos los segundos o terceros. Ese es el primer negocio y el más relevante. El segundo es el negocio de autopistas de concesión, de peaje, y ahí somos los más grandes operadores de autopistas de peaje en Chile. Y el tercer negocio es telecomunicaciones, en donde tenemos posiblemente la red de fibra óptica más grande de América Latina, con 60.000 kilómetros. Además, somos los dueños controladores de XM, empresa operadora administradora del mercado. Este es un grupo de 51 billones de pesos en activos y como usted lo menciona, este trimestre tuvimos ingresos por 2.1 billones de pesos, 14% más del mismo periodo del año anterior. Es un grupo rentable que aún en un 51% es de propiedad del gobierno nacional colombiano, pero tiene el 39% en inversionistas extranjeros, un poco más que eso, y es campeón en gobierno corporativo a nivel regional. Doctor Vargas, ¿por qué mientras la gran mayoría de empresas, y ayer destacábamos el caso de Ecopetrol, por este tema del coronavirus, han visto cómo caen sus utilidades, inclusive algunas generando pérdidas, cómo entran en una situación crítica, ustedes en medio de ese panorama logran aumentar sus ingresos, logran aumentar sus ganancias? La característica del negocio de transmisión de energía de alta tensión
es que se trata de contratos de largo plazo, típicamente con gobiernos, en donde usted subasta por un ingreso fijo anual durante periodos largos de 25 o 30 años. Esto tiene de bueno que cuando vienen momentos malos, estos pagos no se demeritan. Tiene de malo que yo no puedo mejorar mis ingresos en periodos buenos, pero tampoco se me dañan en periodos malos. Lo mismo sucede con las autopistas, en donde tengo también, en la mayoría de los casos, ingresos garantizados por gobiernos en términos de tráfico. Sin embargo, aquí sí, cuando los tráficos caen, en ocasiones tengo la posibilidad de pérdida. Pero esta empresa no tiene influencia ni de commodities, ni de detalles que impacten su resultado en el corto plazo desde el punto de vista de los mercados. Doctor Vargas, ¿cómo le ha ido a la acción de ISA y qué resultados financieros adicionales a los ingresos se pueden destacar en este primer trimestre del año? Pues mire, la acción de ISA, como todas las acciones del mercado, tuvo una caída muy relevante. Cayó de niveles cercanos a los 19.500 pesos hasta niveles de 12.000. Pero la buena noticia es que reaccionó muy rápido. Hoy está en niveles cercanos a 18.500 y es una de las acciones que más se ha recuperado en la Bolsa de Valores colombiana. Eso quiere decir que hay personas, inversionistas, que leen bien a esta compañía y saben que el impacto potencial de esta pandemia, por lo menos en el corto y mediano plazo, no es tan duro con una compañía como ISA como con otras, y por eso la reacción muy positiva de la acción. Esta es una compañía muy rentable a través de los años. Yo llevo un poco menos de 5 años de presidente de ISA. Cuando llegué, la acción estaba un poco cercana a los 6.000 pesos y llegó el año pasado, en noviembre, a casi los 21.000 pesos. Entonces, a los accionistas, sobre todo el gobierno nacional, muchos fondos de pensiones, casi que se le ha cuatriplicado su valor desde hace un poco menos de 5 años. Doctor Vargas, esta pregunta se la hacíamos anoche al presidente de Ecopetrol. No sé si usted ha recibido algún tipo de acercamiento por cuenta del gobierno nacional, porque dentro de los decretos de esta nueva emergencia por cuenta del coronavirus, pues queda como abierta la puerta a vender participaciones que tiene el gobierno en muchas empresas como Ecopetrol y como ISA, entre otras. ¿El gobierno tendría intenciones? ¿Usted ha visto esa posibilidad de hacerlo con ISA? No que nosotros sepamos, ningún acercamiento de parte de nuestros dueños en ese sentido, Víctor. Doctor Vargas, muchas empresas en medio de este panorama se están apretando el cinturón. Las inversiones que tenían programadas para este año las están aplazando, otras están cancelando algunos proyectos. ¿Ustedes cómo van en ese sentido? Nosotros tenemos un planeamiento de escenarios, como lo tienen seguramente todas las compañías grandes, para ver cómo va a ser el impacto de este año en la compañía. Y dentro de esos escenarios existen una visión en donde es posible que inversiones que teníamos programadas para el año 20 las pasemos al año 21. Pero esto no debe superar un número cercano al 10% de nuestras inversiones. Y si mira un plazo mediano al 2023 o 2024, esperamos que nuestro plan de inversiones de mediano plazo lo podamos cumplir en estos 4 años tal como estaba programado. Y el proyecto que hace poco lanzaron ustedes, no relacionado con el negocio de electricidad, pero sí con el de concesiones en Colombia, entre Cartagena y Barranquilla, ¿esa concesión sufre alguna modificación en los planes? Ha habido algunas demoras naturales por este tema del confinamiento en aprobaciones, no solo de autoridades, sino de bancos, y la fecha de cierre que esperábamos iba a suceder ahora en el mes de junio, posiblemente se retrase un mes o un mes y medio más, pero no debe tener una afectación mayor sobre lo que esperamos, y es que el Grupo ISA tenga el control de esta concesión en julio o a más tardar a principios de agosto. Una última pregunta, doctor Vargas, usted que se mueve en este sector y era la noticia con la que arrancábamos hoy Signo Pesos, la advertencia que hace la ministra de Minas y Energía sobre la disminución que están teniendo los embalses para generar energía eléctrica en el país. Esto, digamos, estamos en riesgo de posibles desabastecimientos, de un apagón o de recortes en el servicio de energía en Colombia. La ministra ha sido totalmente clara y concisa en su respuesta a ello, diciendo que
para el 2020 ella no ve ningún riesgo. Sin embargo, hace bien la ministra en advertir que el nivel de los embalses está históricamente bajo y pedir a los agentes del mercado que cuiden el recurso hídrico para que en el año 2021, cuando lleguemos al verano, no tengamos ningún problema. Doctor Vargas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Signo Pesos. Que esté muy bien. Gracias, Víctor. Es el presidente de ISA, otra de las empresas más grandes del país. Cambiamos de tema porque la Agencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas mostró su preocupación por la delicada situación social en que podría caer América Latina ante la crisis generada por el COVID-19. Según sus estimaciones, cerca de 30 millones de personas más podrían caer en la pobreza en la región. El organismo pidió a los gobiernos estar a la altura del reto, generando oportunidades y crecimiento, pues en caso contrario, la cohesión social y la coexistencia pacífica de la región correría peligro. Además, pidió luchar contra la pobreza y la desigualdad social, que se podría ver acentuadas, o estos dos indicadores se podrían acentuar ante las dificultades. Y frente a este tema, la CEPAL también hizo un llamado a los gobiernos de la región para atender con un ingreso básico de emergencia mensual a unos 215 millones de latinoamericanos que están en condición de pobreza y cuya situación podría empeorar aún más tras la pandemia. El organismo prevé una contracción de la economía en la región del 5,3% para este año. Efectivamente, la sociedad necesita tener una esperanza hacia el futuro de que los gobiernos, sobre todo los gobiernos, están pensando de una manera diferente, porque si los gobiernos están pensando que el próximo año vamos a volver a lo que estaba antes, ahí es donde se nos va a desatar yo diría la crisis social nuevamente, porque no queremos volver a donde estábamos con tanta desigualdad, con tantas brechas estructurales. Si la ciudadanía ve que en verdad esta crisis fue el shock necesario para cambiar de mentalidad y de modelo de desarrollo, creo que podemos todos tener un mejor futuro. Yo creo que eso es un tema muy de fondo y que yo invito de verdad a que todos pensemos en ello, porque creo que la reconstrucción social que se va a requerir después de esta pandemia es mucho más profunda que solo la reactivación económica. Se requieren otros mecanismos de solidaridad, de cooperación que tenemos que construir. Y uno de los sectores que más preocupa en medio de esta pandemia es la hotelería y el turismo, golpeado especialmente por la cuarentena. Para conocer el estado actual de este sector, hacemos contacto a esta hora con el doctor Gustavo Toro. Él es el presidente de Cotelco, gremio hotelero. Doctor Toro, bienvenido a Signo Pesos y empiezo preguntándole si ha mejorado en algo la ocupación hotelera en el país en la medida en que se han reactivado algunos sectores. Buenas noches. La ocupación hotelera en el país está hoy en un 2,7%. No ha mejorado y, por supuesto, mientras se mantenga la restricción al tráfico aéreo y al transporte intermunicipal, difícilmente mejorará. Así que esperamos que para el mes de junio, cuando se reactive el transporte, podamos empezar a reactivar también la actividad hotelera. ¿Y cómo ha sido el manejo de la nómina en estas semanas de cuarentena? ¿Ya ha habido despidos, por ejemplo? El recurso humano es uno de los principales recursos de la hotelería, así que hemos tratado en lo posible de sostener los empleos. Inicialmente adelantamos las vacaciones, pagamos vacaciones que ya estaban vencidas, días compensatorios, en algunos casos licencias no remuneradas, en otros casos disminución del salario y disminución de la jornada laboral, pero indudablemente en la medida en que se prolonga el encierro, por supuesto que será más difícil para los empresarios en mantener esos trabajadores. Por ahora no tenemos reporte de despidos masivos, pero indudablemente si no hay algún alivio por parte del gobierno, difícilmente podremos mantener esos empleos. A propósito de alivios, doctor Toro, ¿qué tanto les ayuda ese subsidio a la nómina que anunció recientemente el gobierno nacional? ¿Para cuántos trabajadores del sector podría alcanzar esta ayuda? Por supuesto que reconocemos el esfuerzo que el gobierno ha hecho para subsidiar en un 40% el salario mínimo de cada trabajador. En el caso de la hotelería tenemos 110.000 empleos directos, así que es una ayuda importante, pero indudablemente lo que le hemos manifestado al gobierno es que para poder pagar los salarios por encima de ese apoyo necesitamos unos créditos con un periodo muerto de 1 año que podamos pagar entre 4 y 5 años, de tal forma que tengamos un respiro de aquí a junio del año entrante para poder atender nuestras obligaciones.
¿Y qué ayudas nuevas están concertando con el gobierno nacional, de pronto adicionales a nuevas líneas de crédito? Pensando en la reapertura, Cotelco le ha propuesto al gobierno varias iniciativas. Una de ellas tiene que ver con un crédito con un periodo muerto de 1 año, la posibilidad de pagar ese crédito entre 4 y 5 años, sobre todo para atender los compromisos de nómina. Adicionalmente, extender el beneficio de no cobro de IVA a los nacionales, de tal forma que el alojamiento quede sin IVA durante los próximos 2 años. El desmonte de la sobretasa de la energía, una solicitud que el sector ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Un 20% de sobretasa recarga los costos operacionales de los hoteles y por supuesto sería un alivio muy importante. Doctor Toro, muchas gracias por acompañarnos y hablar de esta coyuntura del sector hotelero. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las razones que han llevado a que varias empresas colombianas sean destacadas por su rápido crecimiento en el continente. Ya nos vemos. Y gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Varios sectores de la economía en Antioquia reiniciaron ya sus actividades y lo han tenido que hacer en medio de nuevas prácticas y estándares de salubridad. Visitamos varias empresas para ver cómo ha sido ese cambio en sus costumbres. Veamos. El juicio se ve desde la entrada. Hay empresas como Everfit que eligieron cuidar el talento humano de sus empresas desde que salen de su casa. Les proveemos ropa para desplazarse desde el trabajo hasta la casa y desde la casa hasta el trabajo, con elementos antifluidos en las fibras que les permita pues tener esa paz de que están siendo cuidados en ese camino. Zona húmeda, desinfección, toma de temperatura y trabajando lo más importante, distanciamiento entre trabajadores. Cada 2 o 3 horas lavándonos las manos, el antibacterial y todo por el estilo, muy bien, excelente. 2 millones, por favor. El sector gastronómico, tan golpeado con la pandemia, cuida toda la cadena de distribución desde la cocina. Se desinfectan todas las superficies donde se va a trabajar, los implementos que se van a utilizar, tanto tablas, cuchillos, las paelleras, de carácter obligatorio el uso de tapabocas, guantes. Así, la industria también aporta para que Antioquia y Medellín tengan cifras positivas en el tratamiento de la pandemia. Se tienen 384 personas recuperadas y activos tenemos 91 personas. El único brote significativo se registró hace un mes en la Plaza Minorista, lugar que después de la cuarentena ya es una zona libre de coronavirus. Muchos negocios en el país están acudiendo a la tecnología para poder sobrevivir en tiempos de aislamiento social, pero para los negocios más pequeños las dificultades de implementar estos procesos son más grandes. Frente a eso, Credibanco lanzó un programa de ayuda a estos emprendedores. Veamos cuáles son las claves para lograrlo. Bueno, gracias a la información robusta con la que cuenta Credibanco en términos transaccionales del país, al ser la red líder en Colombia, ha decidido entender comportamientos sobre los cuales pueda empezar a aportar en la coyuntura. Nos hemos encontrado al analizar esa información casos como por ejemplo 2 comercios en la misma zona, uno que está transando mucho y otro que no lo está haciendo a pesar de pertenecer a la misma categoría. Y una de las razones que vemos por las cuales esto se está dando, es que definitivamente el no contar con herramientas de domicilios o de ventas por internet hace que muchos comercios hoy sean improductivos. Es por eso que creamos Yo Me Quedo en Mi Negocio como una iniciativa de Credibanco para apoyar a los comercios con esas herramientas que pueden activar rápidamente para poder obtener o ofrecer sus servicios y productos a través de internet y domicilios. Se han ido sumando múltiples actores, entre ellos ha sido protagónico el gobierno nacional, con quienes hemos trabajado muy de la mano para poder poner ofertas en el sitio web yomequedoenminegocio.com con unos precios de implementación que van desde 0 pesos hasta mensualidades también de 0 pesos asumidas gracias a los soportes de Credibanco y sus aliados. Y llegó el momento de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Y de qué se trata el tema de hoy? Bienvenido.
Víctor, hola. El mes pasado, el periódico británico el Financial Times publicó su primer escalafón sobre las 500 empresas de más rápido crecimiento en América Latina, y en él compañías colombianas fueron protagonistas, y por eso hoy el diario está dedicando un informe especial sobre el país que creo vale la pena ver en un análisis bien interesante de lo que sucede en ese ecosistema empresarial en Colombia. Fíjese que dentro de ese ranking de 500 empresas, el país contribuye con 31 compañías, tantas como el resto de América Latina juntas, y es ese un número relevante teniendo en cuenta que está por encima de economías 5 veces más grandes como la de Brasil y México. Y es interesante que pese a que hay una nueva ola de empresas tecnológicas que crecen rápidamente en Colombia, la mayoría son tradicionales. Juan, ¿y de cuáles empresas se habla? Pues mire, Víctor, se habla del fabricante de jamón y salchichas Salsan, creado por un emigrante alemán en Bucaramanga en 1960, la fábrica de gaseosas Glacial, el fabricante de galletas de Pereira comestibles integrales, la firma de abogados de la Espriella Lawyers, el cultivador de verduras orgánicas Country Fresh, o Sinove, una compañía de tecnología financiera que fue fundada en 2012 por Tarek El Sharif, un banquero que se mudó a Colombia desde Londres y que ofrece préstamos a través de su plataforma que promueve la inclusión de aquellos que están fuera del sistema financiero. Y Juan, ¿se identifican ciudades en las que este ecosistema empresarial haya tomado ya más fuerza? En cuanto a las ciudades, Víctor, a Bogotá le va bien en la lista con 12 compañías, y eso la convierte en la ciudad con el puntaje más alto en América Latina, y solo detrás de Nueva York, Toronto y San Francisco en toda América. Eso demuestra una enorme ola de emprendimiento en Bogotá en los últimos 10 años. Se reconoce que el nacimiento de organizaciones como Connect Bogotá y entidades como Impulsa han ayudado a ese crecimiento. Asimismo, en este gobierno, a medidas para facilitar la creación y vida de las empresas con menos trámites. Hoy, empresas que aparecen en el escalafón, como el fabricante de bolsas BioBolsa, que con esta coyuntura del coronavirus pues han girado sus negocios, operaciones a producir, por ejemplo, telas médicas que se pueden usar para máscaras faciales. Otras empresas también se están reacomodando para poder cumplir, y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre este análisis sobre el escalafón de empresas de mayor crecimiento en América Latina del Financial Times, donde Colombia es protagonista, Víctor. Muy interesante como siempre, Juan, le agradecemos, lo esperamos mañana con una nueva movida empresarial. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos. Una nueva aplicación busca ayudarles a miles de campesinos a la hora de comprar los agroinsumos. Ya nos vemos. Seguimos en Signo Pesos. Hoy les compartimos una aplicación pensada para los agricultores del país. Se trata de Galap, una herramienta que facilita la consulta de datos sobre costos de insumos y la recolección de información de las cosechas. Su socio fundador nos entrega más detalles. Hola, hoy lanzamos nuestra aplicación Galap al mercado en una versión gratuita. Galap es una aplicación pensada por gente del campo para gente del campo. En las funcionalidades que trae la aplicación, una de ellas se llama el buscador de precios. El buscador de precios les va a permitir a los agricultores tener acceso a la información sobre cuáles son los precios de los insumos en las tiendas cercanas a la ubicación donde ellos están. De esta manera buscamos ofrecerles la posibilidad de contar con información para acceder a la compra de materias primas y de insumos al mejor precio, a precios justos. Con esto buscamos atacar lo que ha sido reportado por algunas entidades como la FAO, que el sentir de preocupación de los agricultores está en la especulación de precios y en el alza de precios de los insumos que deben conseguir para cultivar sus cosechas. Con esta aplicación y con la posibilidad de reportar los precios a los cuales ustedes compran la materia prima, toda la comunidad del campo se va a poder beneficiar, va a poder estar informada y va a poder acceder a comprar estas materias primas y estos agroinsumos a precios justos. Adicional a ello, Galap les va a permitir ingresar toda la información productiva de su agronegocio: jornales, cosechas, labores, aplicación de insumos y mucho más. Esperamos la puedan descargar, la usen
y ayuden a reportar masivamente. La pueden encontrar en Play Store como Galap. Síganos en nuestras redes sociales como @galápagoagro. Y esta es la cifra económica del día, 1.630.597, y corresponde al número de hogares que al día de hoy han sido beneficiados con el giro del programa Ingreso Solidario, un subsidio del gobierno que busca llegar a las familias más vulnerables del país afectadas por la crisis económica y que no han recibido otras ayudas del Estado. Sus beneficiarios, según la Dirección de Planeación Nacional, han sido en un 62,2% personas que se ubican en condición de pobreza y también de pobreza extrema. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.901 pesos con 30 centavos. Subió 20 pesos con 82 centavos. El petróleo de referencia para Colombia bajó, el Brent 1,87%. Se ubicó en $29 con 42 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó también y quedó en promedio a 1.080.000 pesos por carga para su comercialización mañana en las principales cooperativas. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 3,12%. La acción que más subió hoy fue la del histórico desplome ayer, la de Avianca, pero hoy se recuperó 127,27%. Y la que más bajó fue la acción preferencial del Grupo Argos, que tuvo un retroceso, una caída de 8,14%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El economista colombiano Felipe Jaramillo fue nombrado como nuevo vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Jaramillo ha estado vinculado a esa organización desde el año 1989. En Colombia, recordemos, se desempeñó como viceministro de Hacienda, entre otros importantes cargos. Y así terminamos por hoy, pero mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.